Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver algunos ejercicios sobre triángulos semejantes, hallando pues la medida del lado que nos queda pendiente, pues ahí encontrando diferentes formas de analizar, plantear y desarrollar. Nada más recordarles en la descripción del video accesos que tenemos para otras redes sociales para tener mayor comunicación con este servidor y de ahí sin mucho más que añadir pues darle avante al video. Ok, vamos a ver entonces de qué va el primer ejemplo. Dice, considere la siguiente figura. Y vemos por acá, pues, lo que pareciera ser un triángulo ABC, donde que tiene un segmento interno de E, del cual nos indican que AC es paralelo con DE, nos indican también que A, D y B son puntos colineales, y también que los puntos B, E y C son puntos colineales, que son puntos que están perfectamente alineados, ¿verdad? Que de ahí me dicen considera las siguientes proposiciones. La primera me dice que AB sobre DB es igual a BE sobre EC. Y la segunda proposición que me dicen que AC sobre BC dice que es como DE sobre BE. Para poder hablar de esto, aquí primero tendría que darles una noción previa. Comentarles que cuando tenemos, por ejemplo, un triángulo y se traza, por ejemplo, un segmento interno al triángulo que sea paralelo a alguno de los lados, les cuento que esto instantáneamente nos va a generar dos triángulos que van a ser semejantes entre sí. Así que los dos triángulos que nos interesa analizar van a ser, pues, dos triángulos semejantes. En este caso, uno de los triángulos que nos interesa es el triángulo ABC, que es el que voy a marcar aquí en azul. Y el otro triángulo que nos interesa vendría a ser el triángulo, vamos a llamarle el triángulo DBE. Vamos a visualizar estos dos triángulos. Y estos dos triángulos decimos que van a ser triángulos semejantes entre sí. Así que para ello voy a tomar una muestra de estos, pero en una versión más chiquita, para poder comparar ordenadamente las propiedades de estos. Entonces, nombramos los vértices del triángulo mayor, del triángulo en azul. Tenemos el triángulo A, B y C. Y tenemos el triángulo menor, que sería de vértices D. En este caso, repetimos el vértice en B. Y tenemos el vértice en E. ¿Ok? Aquí lo lógico para estos triángulos es el ir asociando de manera correspondiente o de manera homóloga los lados que comparten la misma posición lógica en dichas figuras. Es decir, poder asociar base con base, poder asociar altura con altura y en tal caso poder asociar diagonal con diagonal. ¿Ok? Así que, dicho esto, vamos a analizar un momentito las proporcionalidades que nos están presentando en esos enunciados y vamos a verificar el orden que llevarían estas proporcionalidades, procurando que de manera horizontal y de manera vertical se pueda reflejar en ambos sentidos coherencia en el ordenamiento y en la presentación de estos datos. Por ejemplo, AB vendría a ser la altura del triángulo en azul. Así que primero lo voy a marcar en azul y voy a decir que esto es una altura. ¿Ok? DB, por su parte, vendría a ser altura para el triángulo verde. Así que lo voy a marcar y de paso voy a indicar que esto vendría a ser altura. Así que fíjense en que en la primera parte de la proporcionalidad, verticalmente, a nivel de columna, estamos comparando alturas. Y horizontalmente, fila por fila, estamos estableciendo o se está eligiendo tomar primero la información del triángulo azul y después la del triángulo en verde. ¿Ok? ¿Qué es lo que esperaría para la segunda parte de la igualdad? Que el BE y el S, o una de dos, que verticalmente, o que los dos sean bases o que los dos sean diagonales. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa mucho verificar que se mantenga el ordenamiento, que el BE provenga del triángulo azul y que el S provenga del triángulo en verde. Pero aquí tengo un problema. Por ejemplo, BE, para empezar, proviene del triángulo en verde. Así que ya en términos horizontales, es decir, revisando fila a fila,
ya veo que se comienza a perder la coherencia en el orden de los datos. Esperaría horizontalmente que así como iniciamos tomando información del triángulo en azul, así también debería haber iniciado del otro lado del igual, tomar del triángulo en azul. Pero no se está dando el caso, así que hemos de tener cuidado con ese detalle. Ujú. Y es que para rematar, el S, que vendría a ser este segmento que nos queda por acá, no corresponde netamente a la base del triángulo azul y tampoco corresponde a la base del triángulo en verde. Así que esta parte de acá, el S, no tenemos establecido a qué triángulo corresponde. Y el BE, ok, vuelvo y lo digo, esto vendría a ser base del triángulo en verde, pero una vez más lo digo, si vamos a establecer el orden de los triángulos que vamos a comparar, así como se estableció del primer lado de la igualdad, del segundo lado de la igualdad tiene que respetarse ese mismo orden. No se está cumpliendo, así que esa primera proporcionalidad no aplica. Como proposición no puedo decir que es verdadera, tendría que decir más bien que es falsa, como primera advertencia. De la segunda proposición, por ejemplo, que me dicen que AC es ABC, vamos a ver si puedo señalar. Bueno, sí, decía AC es ABC, así también como DE es ABE. Entonces, tendría que preguntar, AC, ¿de dónde proviene? Dice que proviene del triángulo azul, del triángulo mayor. Y en este caso vendría a ser una diagonal. ¿Ok? Luego, BC, veo que proviene nuevamente del triángulo azul. De momento, el orden que se elija para la primera parte de la igualdad no suele ser una cuestión rígida, no suele ser una cuestión única para acomodar. De momento estoy tomando datos que provienen completamente del primer triángulo. Esto de momento es relativamente válido, siempre y cuando se cumplan condiciones más adelante, ya veremos. BC proviene del triángulo azul nuevamente y en este caso corresponde a ser una base. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que estoy tomando información que corresponde completamente al triángulo en azul. Ok, del otro lado del igual, lo que esperaría sería tomar información que corresponda primero completamente al triángulo en verde, en primer lugar, y en segundo lugar, que se respete el orden de los elementos que se están eligiendo del triángulo, que se tome primero la diagonal y después la base. Y de hecho, se puede verificar o se puede observar que el segmento DE de hecho, viene a ser el segmento que se marcó con 3 líneas en el triángulo en verde. Viene a ser una diagonal. Eso va siendo buena noticia, provisionalmente. Y luego el segmento BE, si observan el triángulo en verde, es el segmento o es el lado que se ha marcado con una línea, con una raya. Y pues estaríamos hablando de la base del triángulo en verde. Bueno, pues en ese sentido se está manteniendo la coherencia en todos los perfectos sentidos de la palabra. Verticalmente, pues se mantiene la coherencia de que toda la información proviene de un solo triángulo y de que se está comparando la proporcionalidad que hay entre la diagonal y la base de cada respectivo triángulo. Así que dicho de esta forma, esta proporcionalidad es perfectamente válida y de ahí podemos decir que son verdaderas que pues solamente la segunda proposición, ya que en este caso la segunda proposición sí me está presentando una proporcionalidad, vuelvo y lo digo, válida en toda regla. Así que de ahí a lo dicho, podemos pasar al segundo ejemplo. Dice ejemplo número 2. Considere la siguiente figura en la que el triángulo ABC dice que es semejante al triángulo PQR. Que dicho sea de paso, aquí les estaría presentando entonces el símbolo de semejanza. Sí, de semejantes. Vamos a ver. Sí, con este símbolo estamos diciendo que el triángulo de la izquierda es semejante al triángulo de la derecha. Lo que significa que tendríamos la posibilidad de comparar, vuelvo y lo digo, altura con altura, base con base y diagonal con diagonal. Vamos a llamarle eventualmente como diagonales. Y bueno, en este caso me preguntan por la medida del BC. Me están preguntando por este lado de acá. Así que pasa lo siguiente. Podemos decir que tenemos a la izquierda el triángulo 1, a la derecha vamos a llamarle triángulo número 2. Donde esté la variable x,
donde está la incógnita del dato que nos estén pidiendo calcular, ahí siempre de los siempre vamos a establecer el orden en el que vamos a colocar los datos. Como recomendación, siempre les recomiendo, por ejemplo, colocar primero la X, que en este caso proviene del triángulo número 1. Y mi recomendación máxima es que lo comparemos con el lado al cual es correspondiente del otro triángulo, del triángulo número 2. En este caso, X toma posición de base, el lado BC. Podemos compararlo con la base del segundo triángulo, RQ, que vendría a ser de 6 unidades. Y en este caso, realizar la comparativa con los otros dos lados o con otros dos lados de estos triángulos, cuya comparativa se pueda visualizar de forma explícita, de forma expresa en ambos triángulos. Es decir, he tomado primero la comparativa de las bases. Ok, quisiera tomar la comparativa, por ejemplo, de las alturas. Quisiera, pero vamos a ver. Tengo la altura del triángulo número 1. En este caso sí, de 20 unidades. Pero la altura del triángulo número 2 no la tengo a la mano, no la tengo a disposición. Así que hacer una comparativa entre alturas va a ser en este caso una situación no viable. Podría tomar entonces las diagonales, o sea, los lados que son en diagonal, los lados que son inclinados, oblicuos, como gusten llamarlo, y considerar entonces el lado oblicuo del primer triángulo, que sería de 25 unidades, claro, y compararlo con el oblicuo del segundo triángulo, que es de 10 unidades, claro que sí. Planteando lo que vendría a ser una regla de 3. Y en esta regla de 3 lo que vamos a hacer es tomar los lados que están en diagonal, multiplicarlos entre sí, para después de lo que me dé, llegar a dividirlo con este dato 10 que me queda. Una forma de plantear esto es decir entonces que vamos a resolver 6 por 25 y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 10. Así que verificamos en la calculadora de cuánto estamos hablando. 6 por 25, esto nos va a dar un determinado resultado, 150. Y este 150, continuando, realizamos la división entre 10 y nos dice que nos da al final 15. Ahí está el dato que necesitábamos. Tenemos entonces que la medida de BC corresponde a 15. Opción B, respuesta correcta. ¿Ok? Así que de ahí avancemos para este tercer ejemplo. Nos dice ahora, considere la siguiente figura en la que el triángulo DEF es semejante al triángulo RST. Que de este caso, lo primero que salta a la vista y que podemos decir con tranquilidad es que las bases, en este caso, se pueden tomar como lados homólogos. Es decir, que podemos comparar ST con EF sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si me están preguntando por la medida de RS, al cual le vamos a asignar la incógnita X, este lado RS, ¿con quién lo podríamos comparar? Pues ahí les cuento una técnica importante. Fijémonos siempre en esta parte simbólica. Vamos a acercarnos un poquito más para que me sigan acá. Nos fijamos en esta parte simbólica y revisamos que RS corresponden a los primeros dos puntos de este simbolismo para el triángulo en cuestión, para el triángulo RST. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos asociarlo con los primeros dos puntos del triángulo de la izquierda, con el triángulo número 1, con el cual vendría a ser este semejante. RS vendría a ser este proporcional con DE. En otras palabras, pues sería asociar RS con DE. Y ahí tendríamos la información importante, la información fuerte ya para acomodar nuestra regla de 3. Nuevamente voy a establecer que el triángulo de la izquierda es el triángulo 1 y que el triángulo de la derecha es el triángulo 2. Aunque en este caso mi incógnita X proviene del triángulo número 2. Entonces vamos a comparar la X ¿con quién? Con el lado de 15 unidades que ya establecimos con el cual es correspondiente. Entonces, véase que estaría tomando información primero del triángulo número 2 y lo voy a comparar con la información del triángulo número 1. Ya comparé a la X con su correspondiente y ahora puedo tomar base con base. La base del triángulo número 2 vendría a ser de 7 unidades
y la base del triángulo número uno vendría a ser de 21 unidades, ¿ok? Y ya de aquí, ¿qué toca? Pues proceder y aplicar regla de 3 una vez más. Como les decía, multiplicar los datos que están en la diagonal para después multiplicarlo con el tercer dato, no, dividirlo, quise decir, con el tercer dato restante. Es decir, considerar la operación de 15 por 7, todo dividido entre 21. Entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando? 15 por 7 que me da tanto, 105. El 105 que lo divido entre 21 dice que me da 5. Ahí está. La medida de RS corresponde a 5. Opción A, respuesta correcta. Y de ahí ya lo he dicho, lo único que nos queda sería resolver este ejercicio en cuestión, que dice, considere la siguiente figura en la que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Que la medida del segmento AB corresponde a ¿cuánto? Pues ya eso me lo dirán ustedes en los comentarios y me contarán pues cómo fue que llegaron a dicha respuesta. Y eso sería todo por hoy, así que pues de ahí agradecerles mucho lo que ha sido la compañía para este video. Bueno, agradecerles el pulgar arriba para quienes les ha sido de utilidad y aprovecho este material. Agradecerles la suscripción y de paso la activación de la campanita para que de esta manera puedan recibir las notificaciones de videos futuros que se siguen subiendo para este canal, ¿verdad? Asimismo, que comentarles, ¿no? O sea, dudas, consultas, opiniones, la caja de comentarios queda a disposición para ustedes. Y sin más, pues esperar encontrarnos en futuros videos y con igual o mayor disposición. La comunidad de miembros queda pues habilitada para quienes gusten entrar, una pequeña inversión, pero que trae beneficios en supremacía. Así que de ahí no digo mucho más, se me cuida bastante, nos estamos hablando. Bye bye.